Muy buenas noches. Les habla el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que tengo el honor de participar en este foro 29 años de los Acuerdos de Paz. Hoy es 16 de enero, fecha en la que se conmemoran 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de El Salvador y la entonces guerrilla del FMLN en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquel evento fue un hecho histórico sin precedentes, largamente esperado por muchos, que puso fin a la guerra civil del Salvador y abrió la posibilidad de construir un país radicalmente distinto, sin guerra, sin represión, con libertades fundamentales, respeto a los derechos humanos. Para muchos estudiosos de la realidad del Salvador, la firma de los Acuerdos de Paz marcan un hito en la historia de nuestro país y suponen una refundación de la República Salvadoreña. La conmemoración de aquel acto trascendental para la vida de todos los salvadoreños es muy importante, porque sin memoria un país no puede existir. Por ello, debemos recordar primero por qué desde los primeros años de la década de los 70 El Salvador vivió en un conflicto social y político permanente. El despojo de las tierras que sufrieron los campesinos y pueblos originarios para convertir a El Salvador en un país productor de añil, azúcar, café, algodón, y la proletarización a la que fue sometida la población rural despojada de sus tierras, la convirtió en trabajadores agrícolas de los terratenientes, en condiciones de vida inhumanas, sometidos a la pobreza, al hambre y altos niveles de explotación. El sistema represivo que fue necesario organizar para controlar a la población y evitar que ésta se alzara contra el sistema, a través de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada, se caracterizó por su capacidad de reprimir y violar los derechos humanos sin piedad ante cualquier demanda de mejores condiciones laborales, de libertad, de justicia o simplemente mejores condiciones de vida. Un sistema político dictatorial que, a pesar de celebrar elecciones periódicamente, no eran más que una fachada con apariencia de democracia, pues se ejecutaban los fraudes necesarios para proclamar vencedor al representante de la oligarquía. Es en ese contexto que surgen los movimientos revolucionarios y la lucha armada contra el sistema opresor, que no es capaz de abrirse a las exigencias de democracia y de respeto a los derechos humanos, que van siendo una demanda a nivel mundial y también en nuestro país. Así surgirán diversos grupos en El Salvador que en el año 1980 conformarán el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fueron esos problemas sociales, económicos y políticos con profundas raíces históricas las que desembocaron en un cruento conflicto armado que cobró más de 75,000 víctimas, dejó un país destrozado, herido, dividido. Fueron 20 años de sufrimiento, de terror, de lucha por cambiar el statu quo a través de una guerra fratricida en la que ni la guerrilla ni el Estado lograban imponerse uno sobre el otro, en la que no se avisoraba el final y que requería una salida distinta a la solución militar con la victoria de un bando sobre el otro. Así surge la necesidad de buscar una solución distinta. Por eso el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, en el año 1984, reflexiona sobre la dramática situación del país y la necesidad de buscar una solución. Y cito al padre Ellacuría: las soluciones al pavoroso problema de El Salvador son tan urgentes como difíciles de encontrar.
Por esto mismo es impostergable tomar mayor conciencia de la gravedad creciente de la situación y al mismo tiempo tomar mayor conciencia de la urgencia de encontrar soluciones. No se está haciendo lo suficiente para encontrar las soluciones válidas para la actual agonía y para la futura revivificación. Se necesita un nuevo compromiso nacional que multiplique los esfuerzos. Hay que cambiar de rumbo y hay que buscar la participación de todos en un problema que es de todos. No se trata solo de un patriotismo, no es solo la patria la que está en peligro, es un pueblo entero el que agoniza. Ambas cosas están relacionadas. Por eso ha llegado la hora inapasable de hacer más, de hacer algo nuevo, para que esa agonía concluya cuanto antes, para que de tal modo concluya también para siempre en pro de la vida y del bienestar del pueblo salvadoreño, de sus mayorías populares, hoy más que nunca crucificadas. Y aunque lo que propuso el padre Yacuría fue un camino difícil y largo, las primeras conversaciones iniciaron en 1984 con el presidente Duarte. Desde entonces pasaron 8 años de diálogos y silencios, encuentros y desencuentros, avances y retrocesos, hasta llegar al último día del año 1991, que ya casi a la medianoche se logró que las partes aceptaran la firma de los acuerdos de paz. Para ello, fue decisiva la participación de Naciones Unidas en el proceso y también el apoyo de la comunidad internacional, países como Francia, México, Venezuela, Costa Rica. No hay duda que sin los acuerdos de paz, el conflicto hubiera continuado destruyendo vidas y saboteando la economía, y El Salvador no hubiera emprendido un camino democrático que tiene muchas imperfecciones y necesidades de mejora, pero que ha supuesto una vida muy distinta para las generaciones de la posguerra. Un país que todavía tiene grandes deudas en materias de equidad, desarrollo humano, seguridad, educación, salud, pobreza, que está muy lejos de alcanzar una verdadera justicia social y la paz social, aspectos que no podemos olvidar ni dejar fuera de los proyectos políticos, pues son las aspiraciones de toda la población. Para profundizar sobre todo ello, es que nos hemos reunido a conversar esta noche y me acompañan don Álvaro de Soto desde París, Estela Armijo, Ricardo Avelar y Carlos Martínez, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Permítanme presentarles a cada uno de ellos. Álvaro de Soto Polar, 77 años, con estudios en letras, ciencias jurídicas y relaciones internacionales, diplomático peruano y reconocido mediador internacional. A finales de los años 80 fue nombrado representante personal del secretario general de Naciones Unidas para el proceso de paz en Centroamérica y encabezó la delegación para las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí, que en enero de 1992 concluyeron con la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador. Fue secretario general adjunto de Naciones Unidas entre 1999 y 2007, embajador del Perú en Francia 2017-2018. Actualmente es profesor de resolución de conflictos en la Escuela de Asuntos Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París, más conocido como Sciences Po. Carlos Martínez, 41 años, periodista del Faro, con publicaciones en el New York Times, revista Gato Pardo, Siglo XXI, El País y, por supuesto, en el Faro. Ganador de varios premios de periodismo, entre ellos el Premio Ortega y Gasset, el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, el Hillman Prize y el Premio Rey de España en el año 2019.
se ha dedicado a investigar el fenómeno de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, las pandillas MS-13 y Barrio 18 y la migración indocumentada de centroamericanos. María Estela Armijo Martínez, de 36 años, licenciada en Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica, con posgrado en técnicas estadísticas y una especialización en seguridad pública y criminología de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Es investigadora de la Fundación para la Educación Superior de la ESEN y ha trabajado en el programa Infosegura del PNUD-USAID y participado en diversas investigaciones en el área de educación, seguridad ciudadana, migración, desarrollo humano, diálogo político y construcción de propuestas concertadas para la seguridad, el empleo y la cohesión social. Ricardo Avelar, 32 años, con una maestría en Relaciones Internacionales de las Américas, analista político, periodista y editor de temas políticos en el Diario de Hoy, profesor de Historia y Redacción, ha participado en iniciativas de la sociedad civil promoviendo la transparencia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Fue director ejecutivo de CREO por 4 años, dedicándose a la promoción de los principios democráticos en El Salvador, encargado de la investigación de análisis de políticas públicas y de organizar campañas pro Estado de Derecho y democracia. Para comenzar nuestro diálogo, voy a dar la palabra a don Álvaro de Soto para que nos hable en su calidad de delegado del Secretario General de Naciones Unidas para las negociaciones de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN. Don Álvaro, ¿qué significaron y qué importancia tienen para usted los acuerdos de paz de El Salvador? ¿Por qué Naciones Unidas asumió un papel tan central en la búsqueda de la solución negociada al conflicto salvadoreño? Adelante, don Álvaro. Muchas gracias, padre, por su pregunta. En su introducción usted se refirió a la indispensabilidad de la memoria para la existencia o casi para la supervivencia de un país. Le voy a decir que para las Naciones Unidas El Salvador es un parteaguas importante porque fue la primera vez que Naciones Unidas tuvo un papel como tercera parte, como buen oficiante o mediador en un conflicto interno, cosa que nunca se había hecho antes. No es que estuviera prohibido que lo hiciera, simplemente que no lo habíamos hecho antes. Y esto significaba que nosotros ingresamos al problema sin guión, sin una escenografía de cómo podría manejarse un caso como este. Y lo que hicimos es estudiar el problema a fondo y hablar con mucha gente, y nos dimos cuenta rápidamente que esto no se podía abordar con la receta que normalmente se aplica en los conflictos entre dos estados, en los conflictos internacionales, que es tratar de separar a los ejércitos, crear un espacio físico en el cual no se enfrentarían directamente y sobre todo crear un tiempo de tranquilidad en el cual abordar los problemas subyacentes. Si uno de los países envueltos en un conflicto internacional ha invadido otro, y uno puede lograr simplemente que retorne el ejército del país invasor a su propio territorio, pues 4/5 partes del problema han sido resueltas. En un conflicto interno, esto no es tan sencillo.
porque por definición las partes en combate están todas dentro de su propio territorio. O sea que la receta no funciona. Sobre todo porque en ese momento, en El Salvador, sobre todo después de la ofensiva de noviembre de 1989, iniciada por el FMLN, teníamos una correlación de fuerzas un poco especial dentro de lo que era en el fondo un conflicto asimétrico por definición. Y el FMLN insistía en que previo a separación de fuerzas y cese del fuego, tenía que haber por lo menos un primer bosquejo de soluciones a un largo pliego de reclamos que en efecto cubrían toda la problemática política en El Salvador en ese momento. Fuerza Armada, derechos humanos, el sistema electoral, el sistema judicial, las reformas que podrían ser necesarias en la Constitución, etc. Y para eso había que entrar a fondo, de manera que y era una situación en que, sobre todo después de la ofensiva de noviembre del 89, el nivel de desconfianza y de sospecha que existía entre las partes era tal que les era casi imposible, como lo comprobamos bastante rápidamente, que ellas se hicieran concesiones entre sí. No existía ni siquiera la atmósfera mínima necesaria para que una parte le dijera a la otra, bueno, yo le ofrezco esto si usted me da lo otro que yo estoy buscando. Así que hubo que abordarlo de una manera en que las partes pudiesen colocarse en una situación en la que las concesiones, el toma y daca, lo hacían en diálogo con la tercera parte, con las Naciones Unidas, no entre sí mismas. Recuerdo un caso en una reunión bilateral con las dos partes en que se enfrentaban, y una de las partes hizo una propuesta que a mí me parecía perfectamente potable para la otra. Entonces yo le pregunté a la otra, ¿por qué eso no lo agarraron ustedes en el aire? Era una cosa beneficiosa para ustedes. Y entonces la reacción de la otra fue, si ellos lo proponen, por algo será. Eso es ilustrativo del nivel de sospecha. De modo que había que ir al fondo del problema y por la situación que existía en el campo de batalla, por así decirlo, que era un campo de batalla, bueno, de una guerrilla preponderantemente rural que se había convertido en guerrilla urbana durante aquella ofensiva. Entonces había un nivel de violencia sumamente agudo. Una violencia que, bueno, en la situación en que existía en El Salvador, era un país en el cual no se podía disentir. No se podía disentir y no había la libertad irrestricta de opinión y de expresión que existe hoy, a la cual naturalmente todos, sobre todo aquellos que no tienen recuerdo del conflicto, se sienten acostumbrados a ella como una cosa que, bueno, la sienten como algo que no les sorprende. Así pues, es. Para su información, eso no existía previamente. Así es. Y es una de las cosas que se ha logrado sobreponer.
Si me estoy excediendo en tiempo, yo puedo hablar bastante largo sobre Así esto. es, don Álvaro. Dígame. Dejaríamos hasta aquí. Muchas gracias y pasaría pues a hablar aquí con estos jóvenes profesionales que pues han vivido su vida mayoritariamente en el tiempo después de los acuerdos de paz. Carlos, como joven que creciste ya después de los acuerdos de paz, ¿qué crees que posibilitaron los acuerdos de paz en El Salvador? ¿En qué aspectos supusieron un beneficio para el país? Padre Oliva, primero, gracias por lo de joven. Y luego, sí, como decía don Álvaro de Soto, yo crecí en mi infancia, digamos, y en la primera parte de mi preadolescencia en la guerra civil. Y creo que, como decía él, hay generaciones ahora que dan por hecho cosas, que damos por hecho cosas en las que habitamos y por habitarlas nos parecen que son naturales. Por ejemplo, damos por hecho que la persona que resulte más votada en una elección será el presidente de la República, o será diputado, o será alcalde. Lo da por hecho incluso el presidente Bukele, que si consigue el respaldo de la mayor parte de la población, será él el gobernante o serán su partido político quien predomine en la Asamblea Legislativa. Yo doy por hecho, Ricardo da por hecho, de que podemos hacer periodismo y de que podemos cuestionar al poder, podemos llamarles incluso corruptos cuando nuestras investigaciones así lo indican. Podemos cuestionar a instituciones como el ejército y la policía. Podemos cuestionar a las élites económicas del país y no seremos asesinados o exiliados o torturados por ello. Vivimos en la posibilidad de que las expresiones políticas tengan cabida y sean legítimas y sean deseables incluso. Y que las expresiones políticas de todo tipo, aquellas que reivindican, por ejemplo, la participación de distintos sectores de la sociedad, sean aceptadas y tengan la posibilidad de encontrar expresiones en el poder incluso. Damos por hecho de que el ejército y la policía no son instrumentos criminales y tenebrosos. Damos por hecho que el ejército no ingresará a su universidad a quitarle la vida por sus expresiones políticas, por los análisis que hace la universidad y por las desavenencias que pueda tener con el gobierno. Y sobre todas las cosas, damos por hecho que este no es un país en guerra, que este no es un país en el que se consigue o se busca el poder a través del ejercicio de la violencia y de las armas. Decir estas cosas que acabo de decir parecen poca cosa ahora, o parece que esto es así porque es correcto que lo sea. El problema está que creo que no se ha conseguido repetir lo suficiente o que no se ha conseguido educar, por ejemplo, suficiente a las generaciones que damos por hecho ese medio ambiente en el que hemos crecido para poder apreciar correctamente todos estos aspectos de la vida cotidiana en la que habitamos que son que supusieron sacrificios inmensos, demasiada sangre y demasiada oscuridad en el pasado, y que además creo yo que son aspectos o que son beneficios que no se mantienen a sí mismos, que no se cuidan a sí mismos si no se protegen y si no se abrazan. Por eso es tan peligroso, por eso es tan terrible que el presidente, uno de los presidentes más populares en la historia de El Salvador, considere que esto es algo cercano a la basura, al despojo, a la nada, porque reduce estas cosas a la irrelevancia cuando están ahí, pero pueden desaparecer. Muchas gracias, Carlos. Estela, ¿tú qué es lo que más aprecias o valoras de los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que hay que verlo por parte y como bien han señalado ustedes tres, que
comenzaron antes. El tema de tener elecciones libres y justas, el pluralismo político, la incorporación del FMLN al sistema político y ahora más recientemente de partidos como Vamos, Nuestro Tiempo y Nuevas Ideas es el resultado de los acuerdos de paz, ¿no? Pero yo sí quisiera focalizarme bastante en el tema de la desmilitarización. Eso fue, digamos, uno de los éxitos y uno de los logros más importantes de los acuerdos de paz, a mi juicio. Y yo creo que esto se debe a que las democracias liberales tienen 3 aspectos importantes en las relaciones cívicos-militares, ¿no? Y uno de esos aspectos es que las Fuerzas Armadas estén subordinadas al poder civil. Y esto se debe básicamente a que las Fuerzas Armadas no tienen la habilidad de responder a las necesidades y a los intereses nacionales como sí lo tienen las instituciones que fueron creadas en los acuerdos de paz, ¿no? Que están hechas precisamente para garantizar los derechos, las libertades de los ciudadanos y de todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que la importancia de la desmilitarización ha sido uno de los grandes logros y hay que reconocérselos a los acuerdos de paz. Y precisamente como dice Carlos, preocupa y llama la atención el uso y la instrumentalización del poder coercitivo del Estado, ¿no? Para intereses políticos y particulares de una persona o de un presidente. Entonces, yo creo que eso es uno de los valores que ha dejado los acuerdos de paz y hay que reconocerlos como tal, ¿no? Así es, ¿verdad? Y más cuando las Fuerzas Armadas jugaron durante el conflicto un papel tan negativo, ¿verdad? Siendo pues tan claramente violadoras de los derechos humanos y imponiendo el terror en la población salvadoreña. Hay toda una historia, una memoria que resurge cuando uno ve que hay posibilidad de volver a este tipo de papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Ricardo, se nos hablaba, Álvaro de Soto, de la desconfianza que había entre las partes para lograr acuerdos. Uno de los objetivos de los acuerdos de paz era buscar la reconciliación de la sociedad salvadoreña. ¿Tú cómo has vivido o cómo ves que se han logrado, por un lado, generar estos niveles de confianza entre las partes que anteriormente estuvieron en conflicto y también a nivel de la población en general? ¿Y cómo se han dado los procesos de reconciliación? Bueno, muchas gracias, Padre Oliva, por la invitación. Gracias a don Álvaro, Carlos, Estela, por este espacio. Creo, solo para sumarme a lo que se preguntaba anteriormente, que quizá el punto más importante, además de la desmilitarización, además de que ya no estamos bajo las balas, bajo una violencia política, bajo una militarización de todos los espacios, creo que algo importante es, desde un punto de vista político, desde un punto de vista ciudadano, periodístico, que la indignación que nos producen nuestros políticos se puede devolver en la incomodidad que hacen reportajes periodísticos, que hacen críticas, que hacen diferentes sectores ciudadanos, protestas en las calles, activar las instituciones. Todo esto no lo teníamos hace 29 años. Todo esto no lo teníamos hace varias décadas y todas estas son cosas, como dice Carlos, que no podemos dar por sentadas y que es peligrosísimo dar por sentado que incomodar a un actor político presente no resulte en un secuestro, en una tortura, en un asesinato, en un exilio. Creo que esto es bastante importante y que no podemos dejar de señalarlo, de subrayarlo. Sobre el tema de la reconciliación, yo creo que hay 2 momentos muy importantes en la historia de El Salvador, con 10 años de diferencia, que nos dan muestra del gran paso que se dio. Uno es el 1 de junio de 2009 y el otro es el 1 de junio de 2019. Son los 2 momentos en los que después de los acuerdos de paz, un partido saliente le entrega el poder a un nuevo partido. El 1 de junio de 2009 se lo da Elías Antonio Saca a Mauricio Funes y el 1 de junio de 2019 se lo da Salvador Sánchez Serén a Nayib Bukele. Este es un cambio que El Salvador tampoco podía dar por sentado hace mucho tiempo. Es un cambio de partido político que es pacífico, donde nadie se está quejando porque se ha traspasado el poder. Este es un nivel de reconciliación que, más allá de la retórica, más allá de la polarización, más allá de los pleitos políticos que pueda haber, que son naturales de cualquier sistema, es algo que los salvadoreños, particularmente los de mi generación, no terminamos de apreciar. No terminamos de apreciar cómo la batalla en las urnas es una sustitución 1000 veces más aceptable, 1000 veces más deseable que la batalla que se puede dar en las calles por grupos que no pueden encontrar en las instituciones, en lo formal, en los espacios que el Estado y la sociedad civil han logrado generar,
una solución a sus demandas políticas. Así que yo creo que eso es lo principal que tenemos que celebrar de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no nos entregaron un país ya terminado. Los acuerdos de paz no son como muy ingenuamente escribió por otro contexto Francis Fukuyama en el 90, que decía, es el final de la historia, se acabó, ya la democracia es la fuerza indiscutible que triunfa sobre el país. No es así. Los acuerdos de paz no nos hicieron amanecer en Finlandia el 17 de enero del 92, pero sí pusieron las bases para que pudiéramos construir un país, primero, decente, segundo, tolerante, tercero, en paz, cuarto, en el que podamos decir estas cosas sin tener que estar preocupados por quién está escuchándonos, por el carro que está enfrente de nuestras casas. Pero los acuerdos de paz, como todo proceso histórico, no son procesos que ya terminaron, no son indiscutibles, y todo eso que ganamos, si no lo sabemos defender, lo podemos perder. Muchas gracias, Ricardo. Creo que han señalado muy bien aquellos aspectos de cambio que supuso en el país los acuerdos de paz y los beneficios que esos acuerdos de paz nos han traído en cuanto a un progreso democrático, en cuanto hacia las libertades fundamentales, la libertad de expresión, en cuanto a no tener temor de una represión, a la efectiva separación también de los poderes del Estado y al ejercicio democrático y el respeto del voto de la población. Son cambios importantes en El Salvador y en la vida de los salvadoreños que sin duda pues es antes de 1992, después de 1992. También creo yo que a los acuerdos de paz debemos, como ustedes han dicho, esa posibilidad, ¿verdad?, de seguir como país avanzando hacia una mayor perfección de la democracia, hacia construir una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva para todos los salvadoreños. Yo quisiera preguntarle ahora a don Álvaro de Soto. En su trabajo de profesor, ¿usted habla de los acuerdos de paz del Salvador? ¿Habla de las lecciones que se obtuvieron en ese proceso de negociación y de la firma de los acuerdos de paz? Desde luego que sí. Bueno, por lo pronto le dedico una clase entera de 2 horas a El Salvador, la guerra y cómo se resolvió la guerra y toda la problemática política. Pero también, digamos, dentro de una estructura conceptual que doy al curso, que está dedicado esencialmente a los nuevos problemas que han surgido para la solución pacífica o negociada de los conflictos a partir de los últimos años de la Guerra Fría. Identifico varios que por primera vez surgieron cuando nos ocupamos de El Salvador. Por lo pronto, algunos de ellos ya los he mencionado, ¿no? La inevitabilidad de una tercera parte para ayudar a las partes en conflicto a encontrar soluciones a sus problemas. Segundo, desde luego, es el hecho de que hay un campo nuevo de acción para las Naciones Unidas y para la comunidad internacional en general, que consiste en lo que se llama la consolidación de la paz después de los conflictos. Es un área nueva que supone, desde luego, dedicar personal, sobre todo de carácter civil, una vez resueltos todo lo que se podría llamar desmovilización y desarme, etc. Pero también problemas como cómo se maneja el pasado. Y esto lo puedo resumir en una frase que quizás es la frase central del discurso que pronunció el secretario general Boutros Ghali al recibir el informe de la Comisión de la Verdad. Y lo que él decía era que hay casos, El Salvador siendo claramente uno de ellos, en los que, a fin de sobreponerse al trauma de algo como una guerra que duró 12 años en el
en El Salvador con tantas muertes, a fin de sobreponerse a eso, una sociedad necesita pasar por la catarsis de afrontar la verdad al respecto. Es decir, si pasa la página sin ocuparse de tratar de buscar una idea compartida generalmente, una especie de historia oficial respecto de lo que ocurrió, una versión autorizada, por así decirlo, si no pasa por eso, pues corre el riesgo de continuar la guerra por otros medios. Jorge Castañeda escribió hacia fines de la negociación que lo que se estaba intentando hacer en El Salvador es en cierto modo poner a Clausewitz de cabeza. Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios y que lo que se estaba logrando en El Salvador a medida que concluía el conflicto era continuar la guerra por otros medios en una sociedad que sería polarizada. Y esa era una de las razones para tratar de sobreponerse a esa polarización, por las cuales era muy necesario afrontar lo que acababa de ocurrir, que era lo que se proponía con el informe de la Comisión de la Verdad. Y desgraciadamente un ejercicio que quedó un poco truncado por la reacción sumamente adversa y abrupta que tuvo el gobierno de ese entonces. Tal vez era demasiado pronto y la amnistía sumamente rápida, que felizmente fue corregida después por la Corte Suprema de El Salvador, y esto es a su crédito, evidentemente, que consistió en declarar la nulidad de esa amnistía. Eso es lo que pienso a este respecto, padre. Muchas gracias y qué bueno que esos acuerdos de paz y las lecciones aprendidas en los mismos pues hayan tenido un impacto en la resolución de conflictos en otras latitudes. Hacía referencia usted al tema de la Comisión de la Verdad y de la Paz, y para la consolidación de la paz, que es muy importante, y como usted ha señalado también, pues de alguna manera en El Salvador quedó truncado por la ley de amnistía y porque ese punto, ¿verdad?, de que estaba tan claramente señalado en los acuerdos de paz de acabar con la impunidad de la Fuerza Armada, no logró consolidarse. Para muchos, el conflicto posterior que después hemos tenido en El Salvador a nivel social, la violencia y el incremento del crimen, en buena medida está porque pues esa impunidad alentó al crimen y no permitió la construcción de un sistema de justicia debidamente sólido como necesitaría nuestra sociedad. A partir de ahí, quisiera pues que pudiéramos seguir abordando estos puntos. Estela, como mujer y desde una perspectiva de desarrollo humano y de género, ¿qué es lo que consideras que ha posibilitado los acuerdos de paz para las mujeres en El Salvador? Bueno, padre, yo quisiera un poco también ahondar en la pregunta anterior que le hizo a Ricardo y que bien acotaba Álvaro, que es sobre el fallo de los acuerdos de paz. Y quisiera un momento para explicarme, y es que yo creo que uno de los fallos que ha tenido los acuerdos, como bien puntualizan, es la reunificación de la sociedad salvadoreña, ¿no?, que era el punto 4 de los acuerdos. Y yo creo que esto va más allá de la idea exclusivamente sobre el tema de la verdad y justicia. Yo creo que va más allá y es cómo nos pensamos como sociedad, cómo construimos una identidad como país, ¿no?
Y es que la guerra erosionó el tejido social, la cohesión social y el sentido de un nosotros. Nos puso en una idea, ¿no?, simplista y generalizada de los buenos y los malos, de los comunistas y anticomunistas, y nuestra historia es una historia plagada de estereotipos, de prejuicios, de indiferencia, de discriminación hacia los que consideramos como los otros, ¿no?, los indígenas, los campesinos, los comunistas. Y después de los acuerdos de paz, el uso de la polarización política, el discurso polarizante fue una herramienta que se utilizó para los réditos políticos y los votos, ¿no?, bajo la idea del otro como enemigo y no sobre la plataforma de un documento sobre país. Y eso nos ha llevado a nuevas confrontaciones y nuevas divisiones. Y como bien apuntaba Ciulat, cuando las diferencias políticas, socioeconómicas o religiosas aparecen, se abre la puerta a los partidos extremos, ¿no? Y en un mundo donde eso ocurre, las diferencias y las visiones del mundo son tan diferentes que son excluyentes entre sí. Y el consenso dejó de ser una herramienta como país, y lo que importa ahora es ganar y no ceder, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los grandes vacíos que ha dejado los acuerdos, y ahí tenemos mucho camino por delante, ¿no? Entonces no me queda tiempo para la otra. Gracias, Estela. Ricardo, ¿cómo ves tú el tema de por qué los acuerdos de paz no se desarrollaron y no hemos logrado esa sociedad cohesionada, no hemos logrado superar esos problemas que estaban en la raíz de lo que fue el conflicto armado salvadoreño? Bueno, yo creo que, a ver, los acuerdos de paz no es, como dije anteriormente, no es entregar un país ya terminado, no es entregar una nueva casa remozada donde ya todos se mudan y hay todo para todos y no hay escasez y no hay ninguna diferencia política fundamental. Lo que los acuerdos de paz lograron generar es sentar unas bases, básicamente. Primero, el nada despreciable mérito de callar los fusiles. O sea, todavía no se habían resuelto muchos de los problemas que habían causado el inicio de la confrontación, y aún así fue un acto de valentía decir no más balas, no más confrontación. Eso en sí mismo es un mérito enorme. Segundo es, y me encanta cómo lo pone Estela, dejar de ver al otro como enemigo. Esa es una intención muy noble y muy importante que están empezando a generar los acuerdos de paz. Primero, que el combatiente de las Fuerzas Armadas y el combatiente de las guerrillas dejen de verse como enemigos fundamentales a muerte que tienen que eliminarse. Eso en sí mismo es importantísimo. Lo que los acuerdos de paz no buscaban era entregarle un país terminado al salvadoreño. Era un país que empezáramos a construir entre nosotros. Y bueno, ahí lastimosamente nos sometemos a los vaivenes de la política, a los vaivenes de la corrupción, a los vaivenes de todo lo que vino después. Pero ninguno de estos problemas que vino después es culpa de los acuerdos de paz. Al contrario, yo pienso que si tuviéramos todos estos problemas que tenemos y además sin acuerdos de paz, tendríamos una situación mucho más peligrosa. Tendríamos una situación en la que cualquiera de nosotros cuatro ya estaría preso, torturado o fuera del país escondido. Entonces, no podemos culpar a los acuerdos de paz de lo que en paz no se logró resolver políticamente o fue distorsionado por la corrupción o por diferentes fuerzas. Al contrario, yo creo que es gracias a los acuerdos de paz que hemos podido ver avances importantes, hemos podido ver avances en la justicia, hemos podido ver avances en libertad de prensa, hemos podido ver avances también en expresiones sociales y culturales. O sea, nosotros hemos estado tratando de reconstruir en el diario de la historia de los acuerdos de paz desde diferentes perspectivas, y una que casi no se nos ocurre es, bueno, los músicos. O sea, ¿qué pasaba antes con un músico que lo veían con pelo largo, lo detenían los militares, lo golpeaban, lo que sea? Las expresiones de las comunidades LGBTI, por ejemplo. Todas estas expresiones de una sociedad diversa, de una sociedad de muchos colores, de muchas expresiones, no existía antes de los acuerdos de paz. Y los problemas que estamos teniendo son más problemas de la ejecución de la política posterior que se han visto en países que están en paz y se han visto en países que están en guerra. Culpar a los acuerdos de paz no me parece justo. Y lo que sí me parece injusto es que un presidente que ha llegado al lugar donde ha llegado, gracias a que hubo una firma de la paz, gracias a que hubo una pluralidad política, sea el que esté replicando lo que decía Estela, de ver al otro como enemigo. Esa es la peor paradoja que está enfrentando El Salvador y quizá el peor riesgo que tenemos en este momento. Carlos, ¿tú cómo ves que aquel espíritu de los acuerdos de paz, de precisamente lo que nos han señalado de no polarizar el país, de no vernos como enemigos, de buscar un futuro común, está
presente hoy en El Salvador o al revés está siendo boicoteado en este momento en nuestra realidad? A ver, creo que han apuntado muy bien mis compañeros de mesa, y es: los acuerdos de paz son posibilidad. Lo que abrieron es puertas a cosas. Los acuerdos de paz no norman la forma en la que se ejerció la política a continuación, la honestidad de los políticos que vinieron, ni las ganas que ellos tenían de construir un país en el que cupiéramos todos. Los acuerdos de paz, además, no consiguieron establecer dentro de la letra de los documentos la modificación de aspectos estructurales en el país que abrieran las puertas a repensarnos en términos económicos, de distribución de riqueza, de posibilidad de habilitar espacios para las poblaciones que habían estado sometidas. Vaya. De manera que es eso, los acuerdos de paz dejaron un lienzo sobre el que podíamos escribir, y creo que con aciertos y con muchos desaciertos se ha ido construyendo tan trabajosamente la democracia en el país. Ahora, yo creo que hay un montón de cosas que quedaron sin resolverse, y hay un montón de cosas tambaleantes y frágiles. Lo que ocurrió ahí no es garantía, a un nivel de que el presidente de la República llama fraude a eso que costó tanto y tan trabajosamente a gente como el señor de Soto, a tanta gente muerta. Es decir, si un presidente puede decir eso, quiere decir que los acuerdos son todavía materia de destrucción, es decir, que no podemos darlos por sentado. Y creo algunas cosas además todavía. Me parecía muy importante lo que decía el señor de Soto. En este país queda todavía un montón de materia en términos de memoria y en términos de aclarar qué fue exactamente lo que nos pasó durante la guerra. Al día de hoy nosotros no sabemos, al menos no en un tribunal, quién asesinó a Monseñor Romero, por ejemplo. Al día de hoy todavía un soldado le puede decir a un juez que no, con el único argumento de que anda un fusil. Es decir, a estas alturas aquí no se ha juzgado todavía a ningún criminal de la guerra, aunque conseguimos juzgar a presidentes por robarnos. Es decir, queda todavía camino que construir, pero ese camino no es responsabilidad de la letra de los acuerdos de paz, sino de cómo nos imaginamos el país que ellos posibilitaron. Muchas gracias. Nos queda muy poco tiempo, entonces yo quisiera hacer la misma pregunta a los cuatro y que la respondieran con la mayor precisión posible. ¿Qué aspectos en El Salvador o qué aspecto no se hubiera logrado sin la firma de los acuerdos de paz? ¿Cómo imaginan El Salvador si no se hubiera firmado la paz en ese momento? Don Álvaro, ¿qué nos puede decir? Pues, padre, en una palabra, la guerra habría continuado, tan simple como eso, sin resolverse ni siquiera los problemas que, habiendo sido resueltos, nos han proporcionado o han proporcionado a los salvadoreños un lienzo sobre el cual pintar el futuro, el presente y el futuro del país. Ricardo, ¿qué es? Uno de nosotros cuatro no estaría aquí. Cualquiera de nosotros, pero uno de nosotros cuatro no estaría en esta mesa. Eso quizás es lo más grave. No habríamos visto expresidentes enfrentando la justicia, no habríamos visto allanamientos al gobierno de turno, no habríamos visto investigaciones periodísticas que dicen claramente aquí ha habido corrupción, no habríamos visto juicios de enriquecimiento ilícito y no habríamos visto indicios de corrupción actuales. Y si los hubiéramos visto, esa persona que lo denunció ya no estaría cerca de nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Y para ti, Estela, la democracia no existe sin consenso. Pretender obstruirlo, obstaculizarlo, son características de regímenes autoritarios, ¿no? Las democracias se consolidan con la inclusión de los otros, y yo creo que los acuerdos de paz deberían ser la oportunidad para fomentar los valores de la solidaridad, de respeto a las instituciones y a la ley. Yo creo que esa posibilidad lo abrieron los acuerdos, la capacidad de dos fuerzas de ponerse de acuerdo más allá de los intereses particulares y por el bien de los salvadoreños. Muy bien, Carlos, ¿qué dirías tú?
Creo que no tendríamos la capacidad que tenemos ahora, la posibilidad que tenemos ahora de imaginarnos el país. Y de imaginarnos el país con todas las posibilidades que la democracia otorga, con todos los riesgos que la democracia permite también. Y en particular, yo no podría hacer periodismo, Ricardo no lo podría hacer, o al menos no de la manera en la que nos imaginamos el ejercicio periodístico, que es la construcción de un tejido y la construcción de entramado, conectar gente con gente e intentar contarle a una sociedad lo que le pasa a los otros que habitan esa misma sociedad. Estaríamos exiliados o estaríamos muertos posiblemente. Muchas gracias. Don Álvaro, me gustaría que aprovecháramos estos últimos minutos para que usted nos diera un mensaje al Salvador que fuera pues animador respecto a los acuerdos de paz y a cómo sociedad debemos continuar con aquel espíritu. Bueno, yo quisiera enfatizar, y perdónenme si sueno así como una matraca, ¿no?, repetidora, yo quisiera poner énfasis en la necesidad de tener muy presente cómo era El Salvador antes de los acuerdos de paz y cómo es hoy, y lo que costó conseguir esos acuerdos de paz, y esencialmente la verdad que se supo, no en forma, digamos, judicialmente probable, quizás, pero sí confirmando el consenso que ya existía sobre los hechos más violentos de la historia de los años de guerra. Y yo lo que sugeriría es que, aunque parezca fastidioso para la juventud de hoy que se está educando, yo martillaría aquella historia de lo que ocurrió incesantemente, porque como dijo Santayana, ¿no?, los que no conocen la historia están condenados a repetirla tarde o temprano, y eso requiere mucho trabajo, y parte de ese trabajo es recordar lo que ocurrió, la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Sin duda que los acuerdos de paz dejaron un entramado institucional y una hoja de ruta, como bien han señalado los panelistas, para que pudiéramos avanzar hacia una mayor y más perfecta democracia, para que todos los sectores del país puedan contribuir a encontrar soluciones a los problemas que tenemos, siempre en una atmósfera de un debate público, abierto, respetuoso, informado, tener acceso a la información, tener garantías legales, no preocuparnos para que se realicen actos represivos, gozar de los derechos humanos. Tenemos todavía mucho que avanzar al respecto, especialmente en los derechos económicos y sociales, contribuir entre todos los sectores a resolver los problemas de larga data que tiene El Salvador y que siguen estando ahí esperando soluciones. Debemos mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños, especialmente de los más pobres, fomentar la paz y la justicia social. El conflicto armado nos enseñó que todo ello lo podemos hacer solamente en un ambiente de paz, y por ello es necesario y fundamental seguir trabajando para la construcción de la reconciliación de la sociedad salvadoreña, aspecto que, a pesar de ser uno de los objetivos de los acuerdos de paz, no se ha logrado todavía. Más bien estamos asistiendo a esfuerzos que quieren reactivar la división entre hermanos, que quieren la polarización, que quieren fomentar el odio y la violencia, que hemos visto que no conducen a ningún camino de felicidad, todo lo contrario. Necesitamos fomentar la cultura de la paz. Si de verdad queremos un futuro mejor para El Salvador, debemos asumir ese espíritu de unidad,
de concordia, de búsqueda del bien común, que inspiraron y trataron de buscar poner las bases, los acuerdos de paz que se firmaron hace 29 años para El Salvador. Con este mensaje nos despedimos de todos ustedes. Quiero agradecer a don Álvaro de Soto su presencia, a Estela Armijo, a Ricardo Avelar y a Carlos Martínez su participación en este foro. Muchas gracias a todos ustedes, también aquellos que nos están viendo a través de la televisión. Muy buenas noches para todos. Programa especial Acuerdos de Paz, 29 años. A continuación, Netas Divinas. El 81, el 11 de diciembre, en la noche los enterramos. Aquí fueron 24, más fueron niños pequeños. Han pasado casi 40 años.